Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan y nos siguen durante estos seminarios sabatinos orientados a conocer un poco más y a estudiar con un poco más de profundidad la palabra de Dios. Como habíamos mencionado en nuestras reflexiones del día martes y del día jueves, el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo seminario. Y es un seminario que de alguna manera complementa uno de los primeros seminarios que estuvimos revisando y que fueron los de la profecía bíblica. El día de hoy iniciamos un seminario muy interesante sobre lo que es el libro de Daniel y el íntimo vínculo que tiene este texto con el libro de Apocalipsis. Y aquí empezamos a encontrar una cantidad de situaciones muy interesantes porque el libro de Daniel, a pesar de que solo tiene 12 capítulos y que fue escrito aproximadamente en el siglo sexto antes de la era cristiana, y de que tiene unas figuras literarias y teológicas muy interesantes, donde se refleja todo este fenómeno de la cautividad babilónica sobre el pueblo judío, y que esto lo hace marcadamente más distinto en su contexto y en su manejo del libro de Apocalipsis. O al contrario, tiene 22 capítulos bastante extensos, bastante fuertes, y que fue escrito cerca del año 95, después de la era cristiana. Eh, si bien es cierto que el libro de Daniel tiene un contenido profético del orden del 45-50%, y el libro de Apocalipsis tiene un contenido profético un poco mayor del 95%, es decir, casi el doble, observamos que el libro de Daniel, pero se me va ahí, esta condición de Daniel tiene un componente histórico muy importante, y es la pequeña introducción que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a introducirnos un poco en la historia, una historia universal que nos va a llevar por allá, por esa época del 600 antes de la era cristiana, y todas estas figuras históricas que vamos a mencionar y vamos a presentar el día de hoy, eh, nos va a permitir de una manera muy importante comprender esta profecía de Daniel y su paralelo, como les decía, con la profecía de Apocalipsis. Es así como vamos dando inicio eh, a este concepto complementario de lo que es la profecía bíblica. Es muy importante, antes de proceder con el análisis del libro de Daniel, es muy importante tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que la profecía bíblica es una, no hay más. No hay unas nuevas profecías, no hay otras declaraciones distintas a las ya dadas en la Biblia. En segundo lugar, es que la profecía bíblica tiene una interpretación revelada y explicada en la misma Biblia. La palabra se revela a sí misma, dice la Biblia. Entonces,
no hay que ir más allá de la interpretación propia dada por la Biblia. Cualquier otra interpretación de la profecía bíblica es humana y no obedece ni a la revelación de Dios, perdón, ni a la connotación del sentido bíblico de las cosas. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. Ojo, que no nos vamos a extraviar de pronto interpretando o leyendo o creyendo otras interpretaciones un poco amañadas que hay de la profecía bíblica. Eso lo encontramos allí en primera, segunda de Pedro, donde tenemos la palabra profética más clara, más exacta, y que la revelación no es de dominio particular, sino de dominio comunitario para la iglesia. Ojo con eso, para la iglesia, es decir, para los miembros de la iglesia de Cristo. Bueno, sin más preámbulos y habiendo puesto pues las normas del juego sobre la mesa para poder dar inicio, les decía, es muy importante empezar a ahondar el día de hoy, a conocer desde la historia un poco quién era el profeta Daniel, qué era lo que marcaba esta gran diferencia, qué es lo que marca esta connotación especial de Daniel y el por qué es necesario conocer estos elementos históricos para el momento de entrar a leer Daniel, tengamos claro cuál es ese concepto que nos quiere dar la palabra con relación a los planteamientos que hace Apocalipsis. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Una de las primeras preguntas que se podría suscitar es que, hombre, están los profetas mayores. Entonces está Daniel, está Jeremías, está Isaías, está Ezequiel. Entonces, hombre, todos son profetas, ¿sí? Todos están en la Biblia. Pero hay una gran diferencia. ¿Por qué? Isaías, Jeremías, Ezequiel fueron profetas ministeriales. Era el ministerio dado por Dios a estos profetas. Ese era su ministerio, ser profetas y profetizar la enseñanza de la palabra de Dios. Daniel, por el contrario, es lo que podríamos llamar hoy en día un laico. O sea, su ministerio no era ese. Y vamos a entender por qué de una manera un tanto accidental, después de una diosidencia, Daniel llega a ser el profeta que llegó a ser. Entonces esto es muy importante. Cómo Daniel llegó a ser de un cautivo judío, de un preso judío, llegó a ser el consejero político más importante del reino de Babilonia. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo llega Daniel a través del momento histórico que está viviendo a ser ese consejero político, ese consejero de gobierno de Babilonia, del imperio babilónico? Entonces, eh, es muy importante resaltar de dónde viene Daniel, quién era este man. Este man era un joven judío que había nacido en Palestina, es decir, en todo ese triángulo formado entre el Golfo Pérsico, el Mar Caspio y el Mar Mediterráneo. Estos tres cuerpos de agua forman un triángulo y ese triángulo está dividido por dos ríos, el Éufrates y el Tigris. El Tigris
y el Éufrates generan una zona conocida históricamente como la media luna fértil, que a un lado tienen desierto, al otro lado tienen unos riscos y unas montañas, y precisamente esta media luna que se forma allí en este triángulo es un lugar bastante fértil, bastante apetecible, y esa zona es precisamente lo que se llama Palestina. Allí nació Daniel, en Palestina, en una tierra fértil, en una tierra venturosa, en una tierra pues próspera. Y Daniel, a diferencia de muchos de la época, Daniel nace de una familia bastante acomodada económicamente. Es decir, no era una familia pobre, no era una familia que enfrentara pues unas dificultades importantes que marcaran unos sentidos, unas ideas, por llamarlas extrañas desde el punto de vista social y financiero. No, Daniel era una persona que venía de una familia pudiente, una familia bien establecida dentro de la sociedad palestina. De allí a eso de los 14 años, en la infancia, pubertad de Daniel, Daniel es llevado a Judea, y allí se instala su familia en Judea y empieza este proceso de estudio, de academización de Daniel. Es decir, Daniel era un tipo preparado, era un tipo culto, era un tipo estudiado para la época, y era estudiado en Judea, y eso le generó unas marcas muy especiales que le van a servir más adelante como unos referentes históricos y sociales para su ejercicio como asesor gubernamental de Babilonia. Pero ¿en qué momento se da esto? ¿En qué momento se genera toda esta transformación desde el punto de vista cultural e histórico? Entonces, hay que empezar a devolvernos un poco en el proceso como tal. Eh, Resulta que toda esta parte de la medialuna fértil fue la que fue gobernada, perdón, por dos grandes fuerzas, dos grandes poderes militares, económicos y sociales, que eran el imperio asirio, que tenía azotado todo el sector, toda la zona, lo tenía desgarrado, una crueldad impresionante de los asirios, y posteriormente por el imperio babilónico, que no fue ni mucho menos una perita en dulce para esta tierra, pero sí fue menos cruel que el imperio asirio. El imperio asirio arrasó de alguna manera con toda esta zona, con toda esa venturosidad, con toda esa prosperidad que había allí en Palestina y posteriormente en Judea. Arrasó completamente con todo esto hasta que Babilonia empieza a destruir, a vencer en un nutrido paquete de guerras y de combates al imperio asirio. Ese imperio asirio es entonces sacado del sector por el imperio babilónico. Y este sector, este proceso, es el que da inicio en este momento histórico a la gran hegemonía babilónica, que va a gobernar todo este sector, va a estar al frente de los desarrollos científicos, económicos, sociales, de todo este sector que hablábamos ahora, de ese triángulo formado por el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico y el mar Caspio. Y es donde se desarrolla toda esta historia de Daniel, que
En ese momento lo teníamos estudiando en Judá. Lo teníamos allí estudiando y era un niño, como veíamos hace un momento, y precisamente en esta etapa de la vida de Daniel llega el imperio babilónico a invadir Judea. Y fue esa la primera de 3 invasiones que hicieron los babilonios a Judea. Y en esta primera invasión que hacen los babilonios a Judea, tiene una connotación muy importante, porque esta connotación es que se genera un arresto masivo, un secuestro, si se puede llamar así, de una cantidad de habitantes judíos, dentro de los cuales estaba Daniel, que era en ese momento un estudiante. Entonces es llevado cautivo, es llevado preso por el ejército babilonio fuera de Judá y va a ir a parar a Babilonia. Y va como preso de guerra, como preso político, si se puede llamar de alguna manera, de su tierra de estudio a Babilonia. Allí, en esta zona, se empieza a ver el desarrollo grande de Babilonia a través de este famoso personaje, Hammurabi. Este personaje empieza a dar un desarrollo político, un desarrollo jurídico, el primer código, la primera ley, el primer ápice de justicia que se conoce fue el famoso Código Hammurabi. Y ese Código Hammurabi nace precisamente en este momento histórico. Estamos hablando algo así de los años 600 antes de Cristo, 590 antes de Cristo. Empieza a generarse todo este proceso. Y posteriormente, Hammurabi, que fue un tremendo gestor de todo este periodo, le sigue un guía político tremendamente fuerte, Moisés, y fue el encargado de sacar el pueblo de Egipto, que tiene un papel fundamental, Egipto, en todo este desarrollo histórico. Es muy importante que todo este sector donde se desarrolla este conflicto entre Babilonia y Judea, este proceso histórico que se da, fue conocido como el sector de Acadia. Y de ahí de ese sector venían los famosos caldeos. Y empiezan a surgir unos personajes muy interesantes citados en la Biblia, como es el caso de Nimrod. Nimrod es el gran cazador del que se tiene pues una cita muy clara en Génesis 10, viene de allí de esas tierras, las tierras de Acadia. Y es otro nombre simplemente para referirnos a este sector donde está Babilonia instaurado y pierde Judea su condición al ser sometido pues a Babilonia. Allí en Babilonia hay un personaje que surge como rey de Babilonia y que es el gestor, por así decirlo, de todas estas invasiones. Y este señor se llama Nabopolassar. Nabopolassar es el que gobierna este
reino de Babilonia encargado de hacer todas estas invasiones, de generar todos estos procesos en ese sector que aún hoy en día tiene 10.000 problemas. Podemos ir viendo pues cómo el conflicto en el Medio Oriente no es de ahorita, no es de 1940, no es de 1920, sino que se viene desarrollando desde el año 625, 650, antes de la era cristiana. ¿Sí? Por esa época empieza todo este despelote histórico, pues que todavía hasta hoy día nos acompaña. Resulta que este señor Nabopolassar, que aplastó, erradicó completamente lo que quedaba de ese imperio asirio, recuerden que hablábamos de él ahora, hizo lo que hizo, generó lo que generó como un acto de adoración a un rey babilónico que se llamaba Nebo y que precisamente fue un pacto cerrado con un rey que se llamaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y precisamente Nabucodonosor quiere decir la protección del dios Nebo. Entonces empiezan a aparecer unos personajes de tipo teológico que no es el Dios de los judíos, que no es Jehová, sino que es otro Dios. Y Daniel está metido precisamente en todo este mundo. Entonces vamos reuniendo elementos que nos permiten desde el punto de vista histórico ver cómo Daniel empieza a vivir en carne propia una serie de experiencias desagradables, pero dentro de una determinada comodidad, dentro de un determinado confort que era dado por el poder de su familia. Habíamos hablado que esta parte de la media luna, esta zona fértil, donde estaba Mesopotamia, donde era originario, Palestina, perdón, de donde era originario Daniel, en ese momento histórico estaba gobernado por 4 grandes potencias mundiales. Y esas potencias mundiales eran Egipto, Babilonia, los Medias y Lidia. Lidia, Media, Babilonia y Egipto. Esos eran los monstruos, esos eran los países más desarrollados, eran los reinos más poderosos que gobernaban este sector de la media luna fértil, que gobernaban todo este sector. Y esto va a generar unos fenómenos muy especiales desde el punto de vista político y que van a afectar directa y radicalmente la profecía bíblica expuesta por Daniel. Vamos a ver en el desarrollo de este seminario cómo se da este proceso, porque es un punto fundamental para poder entender esa profecía. Y al final veremos su relación con precisamente la profecía de Apocalipsis. Y vamos a ver que eso encaja de una manera extraordinaria. Bueno, resulta eh, que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y que Babilonia era la que estaba mandando la parada social, política y militarmente en todo el sector. O sea, el más grande de los 4 era Babilonia.
bajo la dirección de Nabucodonosor, estábamos ahora mencionando el tema, en el momento en que Nabucodonosor muere, en unas circunstancias muy particulares, cuando Nabucodonosor muere, eh, llega Media y aprovecha este momento de crisis en Babilonia y se genera una unión muy interesante con los persas, el imperio de Media con el imperio de los persas, y surge el nuevo poder que va a gobernar este sector, y es el surgimiento del famoso imperio medo-persa, que destruye a Babilonia. Pero antes de esta destrucción y de esta invasión por parte del imperio medo-persa a Babilonia, Babilonia se tomó el trabajo de destruir 3 veces a Jerusalén. Una cosa salvaje. La primera vez ocurre, les decía, cuando Daniel estaba muy joven y es llevado allá. La segunda vez fue en el año 597 antes de la era cristiana, y esa vez fue mucho más agresiva, esa invasión de Babilonia, mucha más agresiva, mucho más fuerte. Hurtaron y se llevaron todos los elementos judíos de la adoración a Dios, todos estos implementos santos de adoración a Dios, y cada vez arrasaba con mayor fuerza a los judíos. Y la tercera y última vez en que Nabucodonosor, antes de ser destruido, de haber muerto y haber destruido Babilonia por parte del imperio medo-persa, llega esa tercera invasión en la cual es destruido el templo de Jerusalén. Recuerden que está establecido que la venida de Jesucristo será después de la tercera reconstrucción, el juicio será después de la tercera reconstrucción del templo. Ya ha sido reconstruido 2 veces. Esa primera reconstrucción se va a dar a través de un personaje fundamental, de un rey judío, Ciro. Ciro era visto como un gran héroe, como un gran personaje que fue capaz de sobreponerse al imperio medo-persa, de sacar el pueblo judío de ese estado tan lamentable en el que estaba. Ese rey Ciro fue capaz de devolver al pueblo judío todos sus implementos sagrados, todos estos accesorios, todos estos utensilios. Como los judíos no tenían imagen de Dios, solo se limitaron a estos utensilios para el servicio a Dios. Fue capaz de reunir nuevamente al pueblo judío y fue capaz de restituir de alguna manera esa condición del pueblo judío. Y esto es algo de lo que Daniel hace una referencia muy importante, y más adelante Mateo, en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 24, en el versículo 15 aproximadamente, dice, como lo había dicho Daniel, el que tiene oídos, que entienda. El que entendió, entendió, dice la palabra. ¿Sí? O sea, en Mateo se está citando a Daniel, y Daniel a su vez estaba hablando precisamente de este regreso, de esta reconstrucción, de esta restitución que se iba a dar. Y encontramos citas de eso en Jeremías 29, en el mismo Daniel, en el capítulo 1, donde se empieza a contar una historia maravillosa y se empieza a presentar como una edición de bolsillo, un resumen muy compacto de lo que es todo
su libro de profecía, sus 12 capítulos, y se hace una gran referencia a lo que es el libro de Apocalipsis. Todo esto es un proceso que explicará y dará sustento a las profecías de Daniel, que a su vez será el complemento perfecto de las profecías de Juan en Apocalipsis. Es muy importante establecer que en la parte final, en la última visión que tuvo Daniel, aún dentro del reinado de Ciro, fue ya Daniel muy mayor, tenía cerca de 87 años, para poder Daniel regresar a la tierra de Judá. Daniel toma una decisión muy importante y dice, no regreso. Y no regreso porque estoy demasiado anciano. Daniel permanece entonces en ese tiempo, en ese lugar. Bueno, con esta breve introducción, con este abrebocas, daremos, si el Señor nos presta la vida, si el Señor está con nosotros, daremos lugar a el estudio del libro de Daniel, de su profecía y su íntima relación con Apocalipsis. Entonces, dentro de 8 días, reitero, si el Señor nos presta la vida y si es su santa voluntad, estaremos aquí reunidos para empezar a abordar Daniel 1. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo, que el Señor los bendiga y los ministre.